Tenemos acá en el estudio a Waldy Taveras, quien es abogado, municipalista, también es regidor, también está Eric Dorrejo, quien es urbanista, han estado con nosotros en coberturas anteriores. Les agradecemos enormemente que nos acompañen durante esta jornada, una jornada que cambió, por supuesto, en contenido y en forma. Teníamos un guión establecido desde el mediodía se acabó el guión, así que voy a arrancar por preguntarle al señor Taveras, quien es un experto en elecciones municipales y desde el punto de vista de los municipios, ¿qué corresponde? ¿Cuál es su percepción sobre lo que ha ocurrido durante la jornada de hoy? El profesor Medrano en este panel ha puesto un dedo sobre la llaga, porque el término suspensión ni posposición de una elección aparece ni en la Constitución ni en la ley electoral. Lo que aparece, como dice Medrano, es la anulación de un proceso electoral que tiene que ir necesariamente al Tribunal Superior Electoral o la declaración de anulación en una junta electoral municipal. Y nosotros estamos en unas elecciones municipales y por lo tanto cualquier decisión debería comenzar en la junta electoral municipal, que yo entiendo que en términos legales constituyó el primer gran error de esta Junta Central Electoral. Pero ya no se trata, hay otro aspecto. La Constitución establece la fecha en que tienen que tomar posesión las nuevas autoridades municipales, lo señalaste. Y esa fecha, obviamente, tiene que, para variarla, necesita una modificación constitucional. De hecho, aquí lo que ha pasado es una situación de hecho en que estaba en peligro la seguridad pública y la paz pública, porque el resultado de esas elecciones, en las condiciones en que las estábamos celebrando, si llegábamos a las 3 de la tarde en esas condiciones, la sangre quizás hubiese corrido mucho en estas demarcaciones territoriales. Y ahora estamos frente a un hecho inaudito en la República Dominicana, luego de la era de Trujillo hacia acá, que fue una suspensión, o desde el 30. Miren, ahora, ¿cuál es la solución y los antecedentes? Aquí se trata ahora de que el liderazgo político nacional le dé una solución política y ya no una solución legal. Aquí se trata de salvar los procesos democráticos y pone ahora en juego al liderazgo nacional, porque corresponde a este liderazgo nacional salvar el sistema democrático y que esto sea una elección hacia futuro. Y pongo el otro antecedente. En el año 1994 aquí se produjo una crisis electoral y esa crisis electoral se solucionó con una reforma constitucional pactada que, si bien es cierto que engañaron a uno de los actores entre el Palacio Nacional y el Congreso, obviamente solucionó y evitó un derramamiento de sangre. Por lo tanto, a mi entender, ya no se trata de una solución legal, porque va a ser bastante imposible. Tendríamos que comenzar a anular con razones todas y cada una de las elecciones que se han celebrado en los 158 municipios y en los 235 distritos municipales. Y lo segundo es que entiendo que esto tiene que tener consecuencias. Señores, lo que ha pasado hoy fue que se puso en juego la paz pública, se puso en juego el sistema democrático. Aunque no lo queramos entender, eso fue lo que pasó. Y si aquí existiera Congreso, mañana los 5 miembros de la Junta tuvieran que darnos respuesta en el Congreso Nacional. Disculpa, vamos a escuchar a Johnny Ventura, da declaraciones en este momento. Al parecer terminó sus declaraciones, las vamos a reponer en breve. Sí. Nacional de la Fuerza del Pueblo, Johnny Ventura, quien resaltó, como en otras ocasiones, que los equipos para el escrutinio y también del voto automatizado no funcionan para un proceso electoral. Debemos resaltar que dirigentes políticos de la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones aliadas se encuentran también visitando el local de la Fuerza del Pueblo, ubicada en la Benito Monción, comando de campaña específicamente, entre los cuales han acudido hasta esta zona personalidades como Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana,
Dominicana, Franklin Almeida, Rafael Albuquerque, y también de partidos aliados a la Fuerza del Pueblo, Elías Wessing Chávez. Rubén Maldonado hizo fuertes declaraciones también a su llegada y previo a una reunión que tendrán con el presidente del partido, Leonel Fernández. Rubén Maldonado de esta misma forma manifestó y catalogó como un tollo electoral el proceso de suspensión de parte de la Junta Central Electoral de las elecciones municipales. El ambiente se mantiene repleto tanto de miembros de mesas electorales que participaban en este proceso, tanto en el Distrito Nacional como en otros pueblos, y también de dirigentes que continúan su llegada. La reunión estaba pautada precisamente para la 1 de la tarde y hasta el momento no ha iniciado. Esta es la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno al estudio. Bien, muchísimas gracias, Daya, por este reporte. Hay que decir... Me gustó el enfoque general de Waldi, porque es una situación que toca incluso a los mismos partidos. O sea, no hay un partido más afectado que otro en principio. O sea, se está afectando Correcto. El sistema de partidos. Entonces hay que ver un poquito hacia adelante cuando se trate de buscar una solución. Entonces yo creo que el liderazgo de los partidos en sentido general debe tener dos palabras claves en el mensaje: calma y paciencia, porque ahora mismo, a esta hora de la tarde, la situación sigue siendo muy delicada y confusa. Así es. Cualquier pronunciamiento irresponsable o cualquier insinuación puede tener consecuencias graves. Entonces, calma y paciencia. Calma y cordura. Cordura Calma también. y cordura, decía un presidente de Venezuela hace muchos años. Hay que establecer algo también, Nelson, desde la perspectiva de cómo la República Dominicana queda a los ojos de la región. Esto es importante porque recordemos, el país no es nada más lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Cómo nos está viendo el mundo hoy? Yo... como periodista, no había recibido ninguna llamada de ningún colega ni de Venezuela ni de Estados Unidos hasta después del mediodía. Cuando se da la noticia de que se suspendió el proceso electoral, mi teléfono prácticamente colapsó. Catherine, danos un reporte. Entonces, casi siempre la mala noticia es la que primero llega y la que más despliegue tiene. Entonces, República Dominicana no ha tenido un año precisamente bonito desde el punto de vista internacional. Recordemos la crisis desde el punto de vista turístico. Ahora tenemos una crisis electoral. Entonces, esto hay que tomarlo con detalle. Es un retroceso institucional. Participación Ciudadana habla en este momento. Escuchemos. Cargar las boletas electrónicas y había una parte importante que no fue cargada con todos los candidatos. Eso se detectó en el día de ayer. Ahí estaba Pancho Álvarez dando algunas declaraciones y lo que comentábamos, eso fue lo que pudimos rescatar de esta breve declaración que se nos ha frisado desde el punto de vista técnico, y es que muchas de las irregularidades se habían detectado desde el día de ayer. Decía Julio César Castaño Guzmán, como dice Nelson, prima tarde. Habría que determinar a qué hora específica fue eso y por qué fue que no se pudo solventar el incidente, qué tan grave era el daño, y por eso yo estoy conminada a que la Junta muestre de esta manera, o sea, sencillamente que muestren una boleta y digan esto era lo que se veía, estos eran los fallos, para poder determinar también desde el punto de vista tecnológico qué pudo haber generado tal inconveniente, un incidente de tal envergadura que en este momento las elecciones municipales están suspendidas y tenemos un proceso presidencial prácticamente en jaque por una situación de esta índole. Repito, me parece un retroceso institucional de marca mayor, una situación que nos trae una vez más a esa frase muy, muy necia que nos califica como en aquellos países del tercer mundo, cosa que yo detesto que nos llamen así, pero es la verdad. ¿Tú te imaginas esto ocurriendo en Estados Unidos, en España? No lo sé, Nelson. Bueno, en Estados Unidos, en la primaria demócrata comenzaron con un problema con la aplicación móvil para transmitir los resultados y duraron más de 4 o 5 horas sin pero rescataron el ofrecerlos. proceso, lo rescataron. Cuando se habla de que a prima tarde ya se advirtió el problema de que hubo sucesivas reuniones hasta horas de la madrugada de la Junta y los partidos, evidencia que son muchas las explicaciones que están pendientes por darse, porque yo me pregunto, ¿por qué entonces comenzó el proceso cuando había detectada una irregularidad al subir la boleta? Bueno, no sé, todavía no tenemos de nuevo participación ciudadana, podemos seguir conversando aquí
con Eric Dorrejo, urbanista. Sí, vamos a ver, mi Wandy. conclusión es la siguiente. La clase política dominicana tiene en este momento que tener la cabeza fría. Porque muchas veces quienes vivimos en las grandes metrópolis nos olvidamos de las consecuencias de los hechos que pueden generarse en los pequeños pueblos. En los pequeños pueblos lo que se ha suspendido hoy es lo más significativo para la mayoría de esos municipios y distritos municipales, que vengan en su gobierno local el único espacio donde pueden ser cercanas a la solución de sus problemas. Insisto en lo siguiente, es el momento de actuar con la cabeza fría y buscar una solución política a un gran desastre que en términos económicos significa para la República Dominicana la suspensión de estas elecciones. Bueno, estamos claros y simpatizo con ese punto de vista. Yo decía al principio que el sistema electoral y la democracia incluso han recibido un duro golpe. Entonces, cuando bajamos a lo particular, a lo municipal, vamos a ver que se ha incurrido en una estafa, si se quiere, contra la voluntad del elector, que se levantó temprano, que fue a votar, y me refiero a esos municipios que estaba la boleta manual. Dorrejo, ¿cómo tú valoras esta coyuntura especial? Bueno, es lamentable lo que ha sucedido en el día de hoy, porque la esperanza de los dominicanos estaba cifrada en un hecho que tenía 52 años que no se realizaba, en un hecho donde es evidente que el 60% de la población estaba presentando una serie de problemas, pero el otro 40% restante, que es donde se encuentran esos 140 municipios, también tenemos que señalar que ahí es donde se encuentran también esos 235 distritos municipales y juntas de distrito. Es decir que basado en lo que ha sucedido y en este proceso, no de suspensión, sino de anulación, como lo dice la propia ley, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual se anulan los comicios allá donde hubo el voto manual? Porque no es el mismo motivo de donde hubo el automatizado. Entonces, aquí nos presentamos también a disyuntivas. Y yo entiendo que la anulación del proceso tenía que darse por el hecho de que los reportes dicen que un 80% de las mesas no estaban funcionando correctamente. Y sí inició con personas que fueron a votar y que dejaron su voto, pero estos votos ya no son válidos. No son válidos. Ya pasamos a un nuevo momento donde es evidente que no solo el liderazgo político, el liderazgo nacional tiene que actuar de una manera responsable. No es el momento de arengar a las fuerzas a la batalla, no es el momento de arengar a las fuerzas a la guerra, todo lo contrario. Es el momento de solicitar investigaciones, solicitar respuestas, y a partir de estas respuestas y estas investigaciones, los responsables deben de cumplir y deben de, todo el que sea responsable de este hecho debe ser denunciado, debe ser aplicado todo el peso de la ley. Y claro, unos procedimientos que la misma ley 1519 nos señala, donde ya no es solamente el actor Junta Central Electoral, no, es que las juntas municipales tienen que actuar en este sentido. El Tribunal Superior Electoral es el que debe disponer que vuelva a efectuarse estas leyes. ¿Y qué pasa con la institucionalidad? A 61 días de cuando deberían iniciar las nuevas autoridades municipales el 24 de abril, pero según la propia ley, a 30 días de que debemos llevar estas elecciones a su término. Son disyuntivas que ponen el escenario de manera que el liderazgo nacional debe abocarse a dar soluciones. ¿Para qué? Para que un problema digital, un problema tecnológico no vaya al traste con lo que es la credibilidad de un proceso que lamentablemente al hablar de automatizado ahora quedará en un último plano ante los sucesos que hemos visto hasta el momento. Es buena la precisión, porque ¿a quién se le ocurrirá ahora hablar de voto automatizado? Quizás porque sabe cuánto tiempo en la República Dominicana, y por eso yo hablaba de un retroceso desde el punto de vista institucional, de un retroceso desde el punto de vista electoral, de un retroceso tecnológico. Eric, hay que hacer una precisión, tenemos una información de último minuto, hay una alerta de seguridad que ha emitido la Embajada de Estados Unidos en su página web y redes sociales. Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana, 16 de febrero, dice esta delegación
que debido a circunstancias imprevistas se suspendieron las elecciones municipales dominicanas programadas para este 16, que esto podría generar protestas, particularmente cerca de los lugares de votación, y llama a tomar algunas medidas a sus ciudadanos en territorio dominicano, entre ellos evitar las áreas de votación, monitorear medios locales para actualizaciones, y las orientaciones generales es, entre otras cosas, evitar multitudes, notificar a amigos y familiares sobre sus planes diarios, tener cuidado con el entorno, en fin. La Embajada de Estados Unidos hace una alerta de seguridad a esta hora, teniendo en consideración, como saben, entonces la anulación de las elecciones. Yo me voy a montar en la sintonía de nuestros analistas porque estoy de acuerdo, es una anulación formal del proceso electoral que estábamos llamados. Sí, lo de la embajada es una reacción automática. Sí. No vayan a pensar que es que se está acabando el mundo y que se va a acabar el mundo. Es una actitud muy responsable con los ciudadanos estadounidenses en República Dominicana, porque evidentemente hay una situación anormal, hay una situación irregular, y eso deben hacerlo con sus ciudadanos todas las embajadas. Un dato a propósito de lo que decía Eric, es que también se trastornan todos los plazos que tenía la Junta Central Electoral, inmediatamente concluyeran las votaciones. Es decir que, señores, reitero, es una situación que el liderazgo político nacional debe valorarla con calma en sus múltiples aspectos. Son bastantes las variables que andan sueltas, que andan locas en este momento, y que hay que ajustarlas. Y principalmente aquellos que tengan la categoría de líderes, son los que deben tener la voz cantante con el mensaje de calma, de paciencia y de cordura, tú decías. Calma y cordura. Cordura, exactamente. Yo creo que hay que ser justos, Nelson. Ahora que estamos hablando del liderazgo político y del mensaje que se debe dar en estas horas. Y hay que decir, es mi percepción, que el mensaje de Luis Abinader ha sido correcto en ese sentido. Ha llamado a que se establezcan y que se determinen responsabilidades. Ha dicho, evidentemente, la Junta Central ha fracasado y ha dicho que la democracia dominicana no perecerá. Y ha llamado, eso sí, a la sociedad a mantenerse atenta, a permanecer atenta. No ha llamado a sobresaltos, no ha llamado a generar más tensión. Me parece que el mensaje que ha dado la nación ha sido un mensaje responsable. Es el primer mensaje que escuchamos de un candidato presidencial. Veremos si los mensajes que den los otros candidatos presidenciales están en este mismo tenor. También es interesante saber si en la reunión del Partido de la Liberación Dominicana será Gonzalo Castillo el que llevará la voz cantante, o si será Reinaldo Paredes Pérez como secretario de la organización política, o el propio presidente de la República, Danilo Medina. ¿Está el presidente de la República, Danilo Medina, conminado a dar una declaración formal al país después de una situación como esta? No lo sé, entiendo yo que no estaría de más, pero sabemos que el presidente Danilo Medina no está muy dado a dar declaraciones públicas. Eric Dorrejo, como municipalista, pierde la municipalidad en este momento. Evidentemente. Ahora yo recuerdo jóvenes que decían: yo nunca había votado en una elección municipal. Siempre había ido a votar y votaba por el presidente y me iba. Y eso era lo que únicamente hacía. Y esto ha devuelto una esperanza, incluso a localidades que están fuera de esta área metropolitana donde nos encontramos, porque las realidades que vive la ciudad de Santo Domingo y toda su periferia metropolitana, Santiago y todo el área urbana, no es la misma que se vive en pueblos tan alejados como los pueblos fronterizos, como Bánica, hacia Montecristi, donde la esperanza de tener vinculación con la toma de decisiones que tienen cifrado a los municipios es con la alcaldía, es con los regidores, es con los directores, es con aquellos vocales. Entonces, el que las posibilidades de seleccionar, el que se hayan sido truncadas, eso resta a la población esperanza. Y yo creo que aquí entonces entra un nuevo aspecto a retomar, y es la esperanza de los votantes. La esperanza de los votantes ante no esas elecciones que todos anticipamos que deben ser exitosas en mayo, sino qué pasará con mi alcalde. ¿Qué pasa ahora con el alcalde que queda de turno? Y el alcalde por el cual muchos no iban a retornar, muchos no se iban a reelegir, muchos estaban en otros aprestos. Lamentablemente, una decisión como esta lo que hace es que, además de disminuir la esperanza, también quita el poder
que es centrado en la gente, en demandar a las autoridades locales de que sean más efectivas en la toma de soluciones y decisiones. Y en un momento en el que nos encontramos, en que las autoridades municipales ya iban de retirada, muchas, donde los planes ya estaban limitados a lo que podían ser hasta el día de hoy. Ahora cambia la configuración, ahora cambia todo el mecanismo estructural de lo que dice el propio artículo 19 y son las competencias que están establecidas a nivel de municipio, pero también todos esos arreglos institucionales que se deben llevar. Retomar esto implica grandes sacrificios. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que es importante que el periodo indicado de los 30 días para retomar las elecciones debe ser revisado, debe ser ponderado y debemos tener las posibilidades de que una situación como esta pueda resolverse. ¿Para qué? Para que esa esperanza que había sido depositada por la ciudadanía, de que ellos pudieran decidir aquel que está más cerca así, sea de vuelta de nuevo y que ellos no solo se concentren en un nivel congresual o presidencial, sino en su nivel municipal. Waldy, no sé si tú coincides conmigo, ¿crees que sea conveniente para un próximo proceso establecer, porque a mí me cuesta creer que la Junta no previó que podía ocurrir cualquier situación de esta índole? Decía Olaya Dotel, en un país donde incluso la luz se va y uno no sabe si vuelve o no vuelve, las plantas, en fin, siempre debe haber un plan A y un plan B. ¿Por qué no se previó la posibilidad de que esto ocurriera? Y si crees que sea conveniente que para un próximo proceso, pues en todo caso, bueno, ya no se hablará de voto automatizado, pero también para el voto manual podrán pasar cosas, o sea, establecer un plan A y un plan B y quizás un plan C para que un proceso de esto no vuelva a repetirse. Mira, lo más complejo es que el próximo proceso que se lleve a cabo va a ser de elección de regidores y vocales con el voto preferencial. Y ese tipo de voto genera un sinnúmero de conflictos que quizás el Tribunal Electoral puede llegar al momento de la toma de posesión sin haberlos resuelto. Y eso es el resultado de que primero no tenemos la cultura de perder y segundo, que ninguno de los candidatos tiene delegado en el colegio para verificar que esos votos que él dice que obtuvo son verdad. Entonces eso vuelve un proceso de revisión por ese tipo de cultura. Fíjense que el voto automatizado lo hicieron en todos los municipios o circunscripciones con 15 o más candidatos, porque eso facilitaba si hubiese funcionado. Y que el manual lo dejaron para cuando estaba de 9 hacia abajo, o sea, que era más factible. 9 regidores. 9 regidores. Correcto. Entonces, todo esto es bastante complejo. Por eso yo digo que tomar muchas opiniones en este momento, digamos con la sangre del muerto caliente, es bastante difícil para todos nosotros. Y entiendo, por eso decía, es importante que la clase política se siente con cabeza fría y entienda la magnitud del problema en que estamos envueltos a partir de esta anulación de un proceso electoral sin que se haya contado un solo voto. Así es. Porque eso es lo más grave. Aquí no se ha contado un solo voto. Es que no le permitieron a los ciudadanos que hicieron fila a las 6 de la mañana contabilizar su voluntad. Y lo segundo que yo entiendo que hay que tomar muy en cuenta, y yo quiero insistir en esto, es el costo económico que eso tiene para el país.